El derecho romano rigió la antigua Roma desde 753 a.C. hasta el siglo VI. Este no fue un sistema cerrado de normas jurídicas que se mantuvo estático en el tiempo. Al contrario, fue ajustándose a las necesidades de los romanos. Los conceptos jurídicos esenciales elaborados por los romanos fueron dualidades, entre estas el derecho y la religión, donde lex se refiere a la ley escrita promulgada por la autoridad competente. Ius tiene un significado más amplio, abarca tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo. Regula se refiere a una regla o principio general que sirve de guía para la interpretación y aplicación del derecho. El término fas se refería a las normas de carácter religioso que se encontraban en el periodo arcaico en manos de los pontífices. La justicia fue definida por Ulpiano, jurisconsulto del periodo clásico, como la constante voluntad de dar a cada quien lo suyo. La equidad se refiere a la aplicación de la ley de manera justa e equitativa, considerando las circunstancias particulares para cada caso. El derecho público se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y el funcionamiento del Estado, así como las relaciones entre éste y los ciudadanos. El derecho privado se centra en los asuntos y derechos individuales en su esfera privada. El derecho civil es el conjunto de las leyes y normas que regulan la vida de los ciudadanos romanos, también conocidos como quirites. El honorario es el conjunto de normas y principios creados por los magistrados, especialmente los pretores, para complementar, corregir o suplir el derecho civil. Es decir, que era una forma de adaptación y evolución del derecho a las necesidades prácticas de la sociedad romana. Según las instituciones justianas, pertenecía el derecho escrito a todas las fuentes del derecho romano, excepto la costumbre, que las propias instituciones definían como el derecho conformado por el uso y el nombre del derecho no escrito. El derecho común se considera un sistema de derecho común porque se aplica de manera generalizada en diferentes territorios, a pesar de la existencia de leyes locales o particulares. A diferencia del derecho singular, que era aplicable solo en ciertos grupos. Iuria se refiere a las opiniones y obras de los juristas clásicos, mientras que leges se refiere a las leyes promulgadas por el emperador o el Estado. Dentro de la estructura constitucional romana, los romanos contaron con 3 sistemas de gobiernos, entre estos la monarquía, la república y el imperio subdividido en el imperio absoluto. El primer sistema de este gobierno fue la monarquía, que se basaba en 3 grandes órganos principales: el rey, el senado y los comicios. A diferencia de la monarquía, el poder en la república se dividía entre diferentes instituciones, incluyendo los magistrados, los comicios y el senado, buscando un equilibrio entre los poderes. El principado fue la primera fase del Imperio Romano y se caracterizó por una forma de gobierno que, aunque mantenía la apariencia de república, centralizaba el poder en manos del emperador, conocido como príncipe. La etapa del Imperio Absoluto sucede al Imperio de Cristiano y se caracteriza por la concentración de todo el poder en manos del emperador, quien se convierte en la máxima autoridad sin necesidad de rectificar por parte de los demás órganos. Dentro del desarrollo del derecho romano y su periodización encontramos la etapa del derecho romano arcaico, el derecho romano preclásico, el derecho romano clásico, el derecho romano postclásico y el derecho romano clasicista. El eclipse del derecho romano. Después de la caída del Imperio Romano, los pueblos bárbaros se aprovecharon y se adueñaron de muchas regiones del occidente. Los bárbaros tomaron el control territorial y también político y lo adaptaron según sus costumbres. Eso no quiere decir que el derecho romano haya muerto, sino que lo adaptaron a nuevos reinos. La caída del Imperio Romano se debió a que el gobierno era débil, la economía estaba mal y no tenían cómo defenderse de los ataques de los pueblos bárbaros. Entonces, a raíz de ello, fue que los bárbaros se aprovecharon y se adueñaron de muchas regiones del occidente. En regiones como Hispania y las Galias, el Imperio Romano ya había caído, pero las leyes se siguieron usando.
Debido a que los bárbaros no entendían bien el derecho romano, crearon nuevas leyes más simples. Esto mezclaban derechos romanos y sus costumbres. De ahí el nombre romano-bárbaras. Derecho gérmico y carolingio. Después de la caída de Roma, los pueblos gérmicos siguieron usando sus propias reglas. Las reglas se basaban en la costumbre y no escritas. Por ejemplo, muchas de las decisiones se tomaban en grupo y la justicia era más oral que formal. Durante el Imperio Carolingio, los reyes empezaron a escribir leyes de forma más organizada. A esas leyes se les llamó capitulares. Eso hizo que ya no solo se dependiera de costumbres orales, sino escritas, y con ello pues iba a haber más orden en la sociedad. Carlomagno fue un rey muy importante en la historia europea, y gracias a él se fortaleció la idea en Europa, impulsó la educación y la creación de leyes escritas. Antes, las leyes dependían del origen de la persona. Luego empezaron a aplicarse por territorios, lo que fue un paso más hacia la justicia más organizada. El derecho feudal y regional. Durante el feudalismo, el poder estaba muy dividido. No había un rey que mandara, entonces cada señor gobernaba su propia tierra y sus propias leyes. Entonces, Francia, España, Italia, Alemania e Inglaterra, cada país fue desarrollando su manera de hacer justicia. Ya no seguían un solo modelo, sino que mezclaban cosas del derecho romano con sus costumbres locales y normas que venían de los pueblos gérmicos, que los habían invadido antes, y así nació el derecho propio de cada país. En esta época nacieron leyes importantes como las partidas en Castilla, que son un conjunto de leyes escritas, y la Carta Magna, que fue una ley que puso límites al poder del rey en Inglaterra. Características del derecho alto medieval. En la Alta Edad Media, el derecho no era igual, pues para todos, se aplicaba dependiendo la región, clase social y el lugar donde vivía. No había un conjunto de leyes escritas para todos, sino que cada zona seguía sus costumbres, y el sistema era muy desigual. Los nobles tenían más derecho y protección que la gente común. A pesar de todo eso, lo bueno fue que algunas ideas del derecho romano lograron mantenerse vivas dentro de este sistema. En conclusión, aunque el derecho era desordenado y desigual, ayudó a que parte del derecho romano no se perdiera pues por completo. Muchas gracias. Hablar del capítulo sexto. El capítulo sexto hace referencia a la segunda vida del derecho romano. Este derecho habla de la segunda vida del derecho romano, que tuvo una muy buena acogida en Europa después del descubrimiento de la obra de Justiniano, que fue el Corpus Juris Civilis. Eso fue fundamental para la formación dogmática jurídica en Occidental y en Medievo. Esto fue impulsado por las escuelas glosadoras y las posglosadoras. Es determinante comprender: el derecho romano no fue un sistema estancado. A pesar de esto, evolucionó rápidamente desde sus principios hasta descubrir la escuela Bologna. La diapositiva habla de la recesión del derecho romano. Allí hubo un derecho justiniano y un derecho prejustiniano. Dice que hablaba del Corpus Juris, que fue una de las instituciones, códigos y novelas se dieron a conocer en el occidente, primero que Iranio. Iranio fue un jurista italiano del siglo XII, considerado el fundador de la escuela glosadores y un pionero en el renacimiento del derecho romano de la Edad Media. Dice: la primera novela Epínome Juriani fue la primera colección llegada a nosotros extraída del latín, muy largo, con 24 novelas y 9 leyes. Bueno, la tercera diapositiva habla del derecho imperial.
fue un sistema de leyes constitucionales imperiales, emitida por emperadores romanos. La novella fue una de las leyes nuevas promulgadas por el emperador Justiniano después de la publicación del Codex Feudal Libri Feudurum. Fue una colección de textos legales que surgieron en la Lombardía, norte de Italia, en el siglo XII. Se conformaron para construir considerablemente obras de gran importancia, como fue la de Federico II. También hace referencia a los juristas que dieron un sentido al derecho romano, como fue el Corpus Juris Civile, Novella, Digesto y Codex. La escuela de los posglosadores. Esta escuela se desarrolló desde finales del siglo XIII hasta bien entrado el siglo XIV. Tuvo su punto de partida en la escuela de Orleans. También fue llamada Escuela de los Comentaristas porque el género literario que utilizaron para la exposición del derecho fueron los comentaria. También fue llamada Escuela de los Conciliadores porque sus miembros elaboraban dictámenes llamados concilia. Su principal difusor fue el jurista Ciro de Pistoia. Sus exponentes fueron el señor Baldo de Ubaldis, quien se dedicó al derecho romano, canónico y feudal, y el señor Bartolo Sassoferrato. Bartolo decía que los textos romanos no eran ídolos a los que había que adorar, sino instrumentos de los que el jurista se debía servir para resolver casos prácticos. A su muerte se crea una cátedra solo para estudiar sus tratados. Las características. Los posglosadores estuvieron más orientados a la práctica del derecho. Estudiaron los derechos reales y municipales y consideraron al derecho romano como un supletorio. Crearon un derecho más práctico, útil, amplio y más libre en la interpretación. La importancia de estos posglosadores radica en haber convertido el derecho creado en las universidades en un derecho aplicable en los tribunales, haciéndolo compatible con el derecho vigente, con el cual crearon un sistema jurídico nuevo y armónico donde ambos elementos estaban integrados. Crearon un sistema jurídico nuevo y armónico, convirtieron el derecho romano y canónico en el tronco común del derecho europeo. El origen y desarrollo de las universidades medievales. El término universidad se deriva de la palabra latina universitas, que significaba corporación o gremio de estudiantes y de maestros. Las primeras universidades fueron erigidas por papas allí en toda Europa y se dedicaron a los estudios únicamente de derecho, teología y de medicina. Gracias a las escuelas de los glosadores y de los posglosadores, lo que se estudiaba principalmente era el derecho romano y el derecho canónico. Fue así como llegaron a convertirse en el derecho común en toda Europa y después en el sistema jurídico de los países conquistados por los europeos, entre ellos el nuestro. Buenos días, docente. Mi nombre es Elio Estefanía Ramos. A mí me correspondió la parte del desarrollo del derecho canónico. Vengo a dar un concepto sobre su desarrollo, sus fuentes secundarias y los principios del derecho. Empezando por el concepto, es un conjunto de normas jurídicas promulgadas o reconocidas por la Iglesia Católica sobre el punto de fe y disciplina. Otros autores la definen como el sistema jurídico de cualquier corporación no católica, pero sí cristiana. Fuentes primarias, como la Sagrada Escritura, la tradición, los decretos de conciliación. Aparte, pues me quise basar solo en estas 4, en conclusión son como 5. La Sagrada Escritura se basa en es como fundamental para la doctrina y la legislación. La segunda es la tradición, que son enseñanzas y prácticas transmitidas a lo largo de los siglos. La tercera son decretales papales, son normas promulgadas por el Papa que tienen fuerza vinculante.
La cuarta y la quinta son concilios ecuménicos, decisiones tomadas por la asamblea de los obispos que afectan a todas las iglesias, y la quinta son códigos legales, son complicaciones sistemáticas como el código de 1917 y el código de 1983. Las fuentes secundarias son caracterizadas por dos, que es la jurisprudencia y la doctrina teológica. La jurisprudencia es un complejo de teorías y tradiciones y principios interpretativos del derecho canónico o católico. Y la segunda, que es la doctrina teológica, son conjuntos de normas y obligaciones y derechos elaborados por la autoridad eclesiástica. El siguiente son principios del derecho canónico. Son 4. Finalidad pastoral, son las normas que se deben servir al bien espiritual de los fieles. La subsidiariedad, son las decisiones que se deben tomar al nivel más local posible. Universalidad, el derecho canónico debe aplicarse en todas las iglesias, aunque reconociendo particularidades locales. La equidad, que son las normas que deben ser aplicadas con justicia y consideración hacia las circunstancias individuales. Las fuentes del derecho canónico se dividen en dos, que son las divinas y las humanas. Las divinas son las que vienen directamente de Dios, lo cual se refiere al derecho revelado que se encuentran en la Sagrada Escritura, que se considera como la Biblia, que se dividen en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y las humanas son las de la Iglesia. Estas pueden ser las locales o universales. Las locales del Papa o Pontífice, y las locales son las expedidas o destinos a una sola porción de la Iglesia. Y por último, las etapas del derecho canónico, que son 5. La primera es la etapa primitiva, que va del segundo siglo al tercer siglo. En esa etapa, las primeras comunidades cristianas comenzaron a establecer normas básicas para organizar la vida comunitaria. En la segunda etapa, los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Ambrosio, aportaron como sus escritos y reflexiones teológicas una base sólida para el derecho canónico. Durante esta época se fue formando un cuerpo normativo como más estructurado, fundamentado en las doctrinas cristianas y la autoridad eclesiástica. La tercera es la etapa medieval. La etapa medieval va del siglo IX al siglo XV. Esta se caracteriza por la recopilación sistemática de decretales, son como decisiones papales y decretos conciliares. Esta organización permitió que las leyes eclesiásticas fueran más claras y uniformes. La cuarta etapa, la moderna, va del siglo XVI al siglo XVIII. Esta se destaca por el Concilio de Trento, que responde a los desafíos de la Reforma protestante, consolidando normas para reformar la Iglesia internamente. En esta se buscó como unificar el derecho canónico para fortalecer la autoridad eclesiástica y mejorar como la disciplina en el clero y los fieles. Y la quinta es la edad contemporánea. La edad contemporánea va del siglo XX hasta ahora, el presente, del 20 en adelante, la gran novedad fue la conciliación del derecho canónico, que fue en el 1917 y luego en el 1983, adaptando las leyes a las realidades modernas de hoy en día y al espíritu renovador del Concilio del Vaticano II. Este código actualiza las normas para que respondan mejor a las necesidades pastorales y sociales de hoy en día.